tema que vamos a ver, deflexiones y fisuración del concreto. Voy a compartirles por aquí la presentación. Esto es algo que ustedes ya vieron en el videito que dejamos allá en el Moodle. Entonces voy a hacer un repaso rápido de eh, lo que incluye el cálculo de deflexiones. Entonces, ¿por qué se hace el cálculo de deflexiones? Para evitar fisuración excesiva en los elementos de una estructura. Entonces, la norma les dice en C951 que los elementos deben diseñarse con el fin de que cumplan condiciones de resistencia y de funcionamiento. Resistencia hace referencia a los momentos nominales que puede desarrollar una estructura y funcionamiento hace referencia a condiciones de deflexiones de la estructura, ¿cierto? Que no sean incómodas para los usuarios de nuestros edificios. Aquí vimos más o menos 6-7 vigas típicas donde ustedes pueden calcular las deflexiones máximas en ciertos puntos de la viga, ya sea en el centro de la luz o en los extremos libres, que son las como básicas de la mecánica de sólidos, ¿sí? Ahora, para controlar las deflexiones, la norma tiene unas tablas que son la C95A y la CR95A. ¿Qué son esas tablas? Son tablas que determinan el espesor mínimo de ciertas estructuras, de ciertos componentes de la estructura, con el fin de que ustedes no determinen deflexiones. Entonces la norma le dice, siempre tiene que determinar deflexiones en una estructura, ver cuánto se van a deformar sus vigas, sus losas y determinar que no sean incómodas para los usuarios, a menos que usted cumpla estas tablas. Entonces aquí tiene que cumplir unos requisitos para losas en una dirección, vigas o losas nervadas, y si usted cumple estos espesores mínimos en esas losas y en esas vigas, entonces no tiene que calcular deflexiones. ¿Bien? ¿En qué se diferencian esas dos tablas? En que la CR95A se usa para elementos que no soporten o no tengan divisiones que sean susceptibles a dañarse, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos muritos livianos, cuando tenemos particiones con dilataciones. Entonces, en ese caso, podemos usar esta tabla C95A para los espesores de nuestros espesores mínimos. En caso contrario, si tenemos un edificio convencional con bloques, con muros en bloque que pueden verse fisurados por la acción de las cargas, entonces la norma exige que se cumpla la tabla CR95. Si ustedes tienen un elemento con una altura menor a la que aparece acá, tienen que verificar las deflexiones según la norma colombiana. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos de deflexiones, las inmediatas y las de a largo plazo. Las deflexiones inmediatas, la norma las permite calcular con la teoría de mecánica de sólidos clásica, empleando conceptos de fisuración del refuerzo, fisuración del concreto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a aumentar los momentos, nuestra estructura va a empezar a presentar grietas de atracción y esas grietas de atracción generan discontinuidades que no permiten la transmisión de esfuerzos en la parte del concreto de atracción. Entonces, esa variación, esas fisuras, generan que la inercia de la sección no sea la inercia bruta, sino que sea una inercia reducida. Bueno, entonces la norma dice, listo, calcule sus deflexiones empleando un momento de inercia efectivo. ¿Qué es el momento de inercia efectivo? Entonces dice, m, entonces viene la ecuación C98. ¿De qué depende el momento de inercia efectivo? Del momento crítico de fisuración, el momento máximo de la viga, debido a cargas de servicio. Entonces, si son cargas de servicio, recuerde que tienen que usar las mayoraciones de B23. ¿Listo? La inercia bruta de la sección de B por H, ¿sí? Más un factor multiplicado por la inercia crítica. ¿Listo? Entonces, esta inercia efectiva es un valor entre la inercia fisurada y la inercia bruta de la sección. Bueno, listo. ¿Cómo podemos determinar el momento crítico? Como Fr por la inercia bruta sobre Y sub t. Y sub t es la distancia
del eje neutro a las fibras de tracción, y sub G es la inercia bruta y Fr es el esfuerzo de rotura del concreto, que para un concreto de peso normal viene definido por esta expresión de acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué puede también suceder? Que tengamos algo que se llaman efectos como de deflexión por cargas permanentes. Es decir, que una estructura cuando se ve sometida a un régimen de cargas por mucho tiempo va a presentar fenómenos en el concreto, que es lo que se llama el creep o la cedencia. ¿Sí? Entonces, para todos esos factores de excedencia, la norma le dice usted tiene que aumentar su deflexión normal por un factor lambda delta, que es el que estamos viendo aquí en la presentación. Ese factor lambda delta de qué depende de un factor psi y una cuantía ρ'. Esta cuantía ρ' es la cuantía en la mitad de la luz y superior, o la cuantía en los voladizos en las bases de los apoyos. Y este factor sí depende del tiempo de diseño para las cargas sometidas. Entonces, si son 5 años, duplique la deflexión. Si son 12 meses, use 1, 4, 6 meses o 3 meses. ¿Listo? Esas deflexiones tienen que ser menores a estas de aquí, que salen especificadas por la norma. Bueno, eso es básicamente todo lo que nos dice el método de análisis de deflexiones de la norma. Aquí está un poco la bibliografía. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a desarrollar un ejemplo referente al tema de deflexiones. ¿Sí? Vamos a analizar una viga simplemente apoyada y vamos a calcular cuánto vale su deflexión. Regálenme un segundo, voy a configurar aquí la pantalla. Les dejo ahí en el chat la asistencia, en el chat de la conferencia. Por favor, diligencien la asistencia de una vez. Y voy a presentarles esta ventanita. Ahí están viendo el tablero. O que están viendo en este momento, chicos. Sí, señor. Bueno. Entonces vamos a resolver una viguita. Nuestra viga va a ser una viga simplemente apoyada de 6 metros de longitud. ¿Listo? Nuestra sección transversal va a estar reforzada con 5 barras de un diámetro de 5 octavos de pulgada. Sí, ese va a ser nuestro refuerzo de la viga. Nuestra altura estructural va a ser 0.45 hasta el centroide del refuerzo. ¿Listo? La altura de la viga, la base son 30 centímetros. Voy a poner aquí 0.3, 30 centímetros de base. ¿Listo? Esa es nuestra viga. Entonces, ¿qué condiciones de carga? Primero vamos a tener en cuenta el peso propio. ¿Sí? Aparte del peso propio, vamos a tener una carga muerta de 9 kilonewton por metro. Y vamos a colocarle también una carga viva de 4.2 kilonewton metro.
El concreto pues tiene un peso de 24 kilonewton metro cúbico y vamos a diseñar para un concreto con F'C21 y Fy 420. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar si necesitamos o no calcular deflexiones en esa viga. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la tabla CR95, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos pide esa tabla. Entonces, ¿todos tienen la tabla ahí en sus ventanas, por favor? Que no puedo compartirla aquí al tiempo. Entonces, en esa tabla tenemos 4 columnas para el espesor mínimo. Nuestra viga es una viga simplemente apoyada, entonces la columna que aplica es la primera columna, ¿sí? Tenemos dos tipos de estructuras, losas macizas en una dirección, que no es nuestro caso, o vigas o losas nervadas en una dirección. Entonces, para vigas en una dirección, dice que el espesor mínimo, según CR95, debería ser L sobre 11. Entonces, nuestra longitud son 6 metros sobre 11. Nos está dando una altura mínima de nuestra viga de 0.54 metros. Nuestra altura total es de 0.5. ¿Ya? No, no estoy diciendo que la viga tenga que tener esta distancia, esta altura, para cumplir por resistencia. Por resistencia puede cumplir con 0.5. Entonces, ¿qué dice la norma? Si su altura de su viga es menor a 0.54, entonces como esto es menor, esto es mayor a 0.5, sí que es la real, entonces tengo que calcular deflexiones. Bueno, entonces es importante que podamos verificar si una estructura necesita o no cálculo de deflexiones. Ahora, vamos a comenzar a mirar nuestra viga. Lo primero que vamos a hacer es calcular lo que la norma llama la inercia bruta. Entonces, I sub G. ¿La inercia bruta qué es? La inercia de la parte de concreto, todo el rectángulo completo. Entonces, un rectángulo sería base por altura al cubo sobre 12. Nuestra base sería 0.3, nuestra altura 0.5 sobre 12. Entonces, nuestra inercia bruta de nuestra sección sería doble punto 3125 metros a la 4. Esa sería la inercia bruta de nuestra sección. Ahora, ¿qué tenemos que determinar? Lo que tenemos que determinar es si el momento que está actuando en nuestra viga es mayor o menor al momento de fisuración. ¿Sí? ¿Por qué? Si mi momento es menor al momento de fisuración, pues la viga no va a tener fisuras. Y si no tiene fisuras, puedo hacer el análisis de deflexiones con la inercia bruta, ¿cierto? Profe, una pregunta. Dime. El punto 45 que está en la viga Es, es diferente ¿es a los aceros o sí, es la altura total? no, esa es la altura de Ok, la parte superior hasta la barra de aceros. ok, gracias. Bueno, bueno, listo. Entonces, mi segundo criterio aquí en este punto va a ser determinar el momento crítico de fisuración. Sí. Entonces, ¿qué decía la norma? Su momento crítico lo puede tomar como FR I sub G sobre el centro R. ¿Sí? Vamos a reemplazar nuestros valores. El momento crítico
dice, usted puede calcularlo como 0.62 lambda, que en este caso es 1 para concreto de peso normal, por la raíz de F'C, ¿sí? Multiplicado por la inercia de la sección, 1,25, sobre la distancia del centroide a la fibra de tracción. Entonces, como es una sección rectangular, mi centroide está por acá en el centro, ¿sí? La distancia Y' a cualquier fibra, ya sea la de compresión arriba o la de tracción abajo, son 0.25 metros. ¿Cuánto valdría mi momento de fisuración? 35.5 kilonewton metro. Entonces, si el momento que actúa en mi viga es menor a este momento crítico, mi viga no está fisurada, ¿sí? Y si no está fisurada, yo puedo hacer mi análisis de deflexiones con la inercia bruta, ¿sí? Entonces, vamos a determinar cuánto sería mi momento último. Entonces, para una viga simplemente apoyada, el momento último es WL al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Eh, ¿Cómo calcularían ustedes esa carga W? Se me descargó la... Regálenme un segundo. Regálenme un segundo que se me descargó la cámara, me toca pasar al tablero del computador. Bueno, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que les he explicado aquí de flexiones mientras abro aquí el tablero? Listo, listo. ¿Ya están viendo la pizarra, muchachos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces voy a copiar esto aquí rapidito. 5 barritas de 5 octavos, 21 megapascales el concreto, FY 420. La sección de la viga es 0.3 por 0.5 y D vienen siendo 0.45 metros. Están viendo solo la pantalla, ¿cierto? No están viendo nada más.
Solo la Sí, pantalla. solo la Sí, señor, pantalla. solo la pantalla. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, recapitulando, primero, la inercia bruta de la sección que vendrían siendo 0.003125 metros a la 4. Lo segundo, el momento crítico de fisuración que me habían dado, 35.5 kilonewton metro. Y vamos para el tercer paso. ¿Cuál era el momento último? Entonces mi carga era, mi momento último en una viga simplemente apoyada es W por L al cuadrado sobre 8. Bueno, entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué carga W van a tomar ustedes? ¿Qué carga consideran que deberían tomar ustedes? La mayorada, profe. Tomando el peso propio del concreto, de 24 kilonewton por metro cúbico por las dimensiones de la sección transversal, 9 de carga muerta, 4.2 de carga viva. Si utilizo la relación 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, me da 21.8. Listo. Entonces, primera situación. Cuando ustedes estén calculando deflexiones por norma, ¿sí? Debe hacerse con cargas de trabajo. Bueno, entonces, la deflexión total de mi viga va a ser una suma de dos componentes. Unas deflexiones por carga muerta y unas deflexiones por carga viva. A la carga muerta es a la que yo le debo aplicar el factor de modificación. ¿Listo? ¿Por qué las tomo así? Porque como son sin mayorar, entonces esta va a ser mi expresión para la deflexión. Entonces aquí voy a calcular un momento U sub D, que es correspondiente solo a la carga muerta. Entonces, ¿qué valores de carga muerta tengo? El primero que tengo es la carga sobreimpuesta, que son 9 kilonewton por metro, ¿sí? Y esto le voy a sumar el peso propio de la viga, 0.3 por 0.5 por 24. Esa va a ser mi carga. Mi longitud son 6 metros al cuadrado y dividido entre 8. Recuerden, aquí solo estoy incluyendo carga muerta sin mayorar. Tiene que ser sin mayorar. Ojo con eso, muchachos. Entonces, esto me viene dando un momento de carga muerta igual a 56. Sí, 56.7 kilonewton por metro. Entonces, ¿qué podemos decir de ese momento? Que el momento último por carga muerta es mayor al momento crítico. Entonces, tengo que usar la inercia efectiva. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer eso por el lado de la carga muerta. Por el lado de la carga viva. Entonces mi momento último de carga viva vendría a ser 4.2 por 6 metros al cuadrado sobre 8. Que viene siendo 18.9 kilonewton por metro. Entonces dice, pero entonces la carga viva tiene un momento menor al de fisuración. Entonces uso la inercia bruta. ¿Sí? Pues está mal, porque es que el momento que actúa no es solamente el de la carga viva o solamente el de la carga muerta. El momento que actúa es una suma de ambos momentos. Si ustedes suman estos dos, superan bastante el momento crítico. Sí, entonces ojo que ese es otro error muy común. Como el de carga viva da menor, entonces uno simplemente toma la inercia bruta y está mal.
tiene que tomar la inercia efectiva porque la suma del momento muerto y del momento de vivo es mayor al momento de fisuración. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos determinado hasta el momento? Si se fisura o no. Y cuando se fisure, ahí sí vamos a determinar la inercia efectiva de nuestra sección transversal. Entonces, para la inercia efectiva, tenemos que calcular primero algo que es ICR, que es la inercia fisurada. ¿Listo? ¿Cómo calculo la inercia fisurada? Entonces, voy a resolver esta viga. La inercia fisurada va a ser la inercia de esta viga. ¿Sí? Donde tengo consideración solamente la parte de compresión y las barras de acero. Estoy omitiendo toda la parte del acero a tracción. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo la inercia fisurada, la inercia de este sistema. Entonces, ¿cómo calculo la inercia fisurada? Tengo que hacer sección transformada, ¿sí se acuerdan? Sección transformada. ¿Alguien se acuerda cómo era la sección transformada? En mecánica de sólidos. Entonces, la sección transformada dice, usted tiene que volver los dos materiales, concreto y acero, a uno solo. Por lo general, uno lo que hace es volver todo a concreto. Entonces, vamos a determinar el factor N. El factor N es el factor de transformación. Entonces, arriba voy a colocar el módulo de elasticidad del material que cambia y abajo el que se mantiene. En este caso vamos a cambiar el acero, vamos a cambiarlo a concreto. ¿Sí? ¿Cuál es el módulo de elasticidad del acero? Entonces ya sabemos que son 200.000 megapascales. ¿Cuál es el módulo de elasticidad del concreto? Entonces es 4.700 por la raíz de 21 megapascales. ¿Cierto? Entonces 200.000 sobre 4.700 por la raíz de 21. Me da un factor de 9.3. Ese es mi N. Entonces, ¿para qué me sirve ese factor N? Para modificar el área de acero como un área equivalente de concreto. Entonces, mi área de acero son 5 barras de diámetro 5 octavos. El área de una varilla es 5 octavos, según la norma, viene siendo, estoy revisando aquí la tablita, el área de la barra de 5 octavos viene siendo 199 milímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, el área de acero va a ser 995 milímetros cuadrados. Esa área tengo que transformarla a un área de acero transformada en concreto. ¿Cómo lo hago? N por A sub S. ¿Sí? Es decir, 93 por 995. En este caso me da 9.253.5 milímetros cuadrados.
¿Mm? Ese es el área de concreto, de acero transformado. Entonces, ya tengo mis dos materiales iguales, ya tengo concreto arriba y concreto ficticio abajo. Entonces, ¿cuál va a ser mi sección transversal? Mi sección transversal va a quedar algo de este estilo. Una región del concreto que está en compresiones, ¿sí? Y una región del acero por aquí abajo, que va a ser un área equivalente de mis barras de acero, pero esta vez en términos de concreto. Y a esta viga es a la que yo le voy a calcular la inercia. Entonces, ¿qué dimensiones tengo de mi viga? Sé que esta altura, desde la fibra de compresión hasta el centroide del refuerzo, habíamos dicho que era 0,45, ¿no? Y por aquí vamos a tener nuestro eje neutro. ¿Sí? Entonces, esta distancia va a ser el centroide Y barra y esto va a ser una distancia 45 menos Y barra. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Como yo aumenté el área de concreto, esta área aquí se puede reducir un poquito. Entonces, tengo que calcular cuánto vale ese centroide llevar, ¿sí? Entonces, voy a determinar cuál sería mi eje neutro. ¿Cómo calculo el eje neutro? Haciendo una sumatoria de momentos de áreas respecto a mi eje neutro teórico. Entonces, voy a multiplicar el centroide de esta por esta distancia y por esta distancia. Y el igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? La del momento de esta fuerza y el momento de esta fuerza inferior, me tiene que dar el equilibrio. De ahí puedo determinar cuánto vale mi eje neutro. Entonces, ¿cuál sería el valor de la fuerza resultante de la parte del concreto? ¿Sí? Entonces, voy a llamar esta F1 y por aquí una F2. Entonces, voy a hacerlo en términos de las áreas. Llamémoslas bien, A1 y A2. Listo. Entonces, estoy diciendo, si yo tomo área 1 y la multiplico por su distancia Y1 barra, ¿sí? Debe ser igual al área 2 multiplicada por su distancia Y2 barra, para que nuestro sistema esté efectivamente en equilibrio. ¿Cuál es el área de mi sección A1? Va a ser la base, que son 0,3, por la altura, que son 45 menos Y barra. Todo esto multiplicado por la distancia desde ese centroide hasta el eje neutro, que va a ser simplemente esta distancia sobre 2. Esto es lo que yo llamo Y1. ¿Y esto que debe ser igual? Al área de acero transformado a concreto, es decir, A sub SC, multiplicada por Y2 barra, que es simplemente igual a Y barra. Si está claro ese momento que estoy haciendo ahí, es un momento estático de áreas con respecto al eje neutro. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. Sería 0,15 por 45 menos Y barra al cuadrado igual a 45, no, 0,45. Vamos a hacer esto en metros. 0,45 y esto sería 0,45. Entonces, este sería 0,45. El área toca pasarla de milímetros cuadrados a metros. 2, 3, 4, 5, 6. Eso me da 0,009253 metros cuadrados multiplicado por llevar. ¿Alguien tiene calculadora científica por ahí que me diga cuánto valdría llevar?
Ay, me dio 0.65. 0.65. Muy alto. Profe, al resolverlo con el solve, da dos resultados. Uno es 0.65 y el otro es 0.31. Entonces, No sé si esté bien. gracias. Listo. Estos son los dos valores posibles para su eje neutro. ¿Qué altura tiene mi viga? 0.45 al centro del refuerzo, ¿cierto? Entonces, este valor de 0.65 no me sirve. Me quedo con 0.31. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que vale llevar. Entonces, si eso es llevarra, la profundidad de esta área superior sería 0.45 menos 0.31, es decir, 0.14 metros. ¿Listo? Entonces, para calcular mi inercia fisurada, ¿qué tengo que hacer primero? Calcular la posición de mi eje neutro. Y con respecto a ese eje neutro, voy a calcular la inercia de mi sección transformada. ¿Cómo calculo la inercia? Entonces, otro concepto básico, pero esta vez de la estática, mediante el teorema de Steckler o el de los ejes paralelos. Entonces, ejes paralelos. Entonces, los ejes paralelos dicen su inercia va a ser a la inercia centroidal de cada figura más el área de la figura por la distancia al cuadrado entre el eje en el que está calculando y el centroide de su figura. Entonces voy a tener dos figuras, la figura 1, la figura 2. ¿Cuál es la inercia de cada una? Entonces, para la figura 1, que es mi rectángulo superior, la inercia vendría siendo la base por la altura, 14 al cubo, sobre 12, ¿cierto? Punto 3 por punto 14 al cubo sobre 12. Eso me da 0.0686 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Ahora voy con la inercia de la parte 2. Por lo general esta inercia de la parte 2 se puede despreciar, ¿sí? Porque como habíamos visto, no sé si, creo que eso ya lo había comentado, la inercia de estas barras de refuerzo en la parte inferior es muy bajita. La inercia de cada una de esas barritas es muy bajita, ¿sí? Por lo tanto, la inercia de la parte 2 de esta parte inferior se aproxima a cero siempre, ¿sí? Eso en cuanto a la inercia. Las áreas, a veces es diferente, las áreas sí se tienen que considerar. Entonces, para la figura 1 sería 0.3 por 0.14. Y para la figura 2 viene siendo el área transformada, 0.009253. ¿Listo? Entonces, el área de la figura 1 me da 0.042. Listo. ¿Están todos claros hasta ahí, muchachos? ¿O hay alguna pregunta de eso? Esto es como un repaso de mecánica de sólidos y de estática. Entonces, mi inercia fisurada de la sección vendría siendo la inercia de la figura 1 más el área de la figura 1 por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? La distancia sería este y1. Perdón. Este y1 de acá.
¿sí? ¿Cuánto valdría Y1? La mitad de 0.14. Entonces sería 0.14 sobre 2 al cuadrado. Y a esto le voy a sumar la inercia de la figura 2, 0, más el área, 9253, por la distancia Y2 al cuadrado. Esa distancia Y2 la determinamos como 0.31 al cuadrado. Entonces mi inercia fisurada, ¿cuánto vendría siendo? 0.0686 por 10 a la menos 3 más 0.042 por 0.14 sobre 2 al cuadrado más 0.009253 por 0.31 al cuadrado. A mí me está dando 1.1636 por 10 a la menos 3 metros a la 4. ¿Listo, muchachos? Esa es mi inercia fisurada. Entonces, voy a continuar, yo creo que aquí a la parte derecha, a ver si logro escribirlo. Ahí se alcanza a ver el tablero. Sí, señor, se ve chiquito, pero ahí se ve. Ok. Y derecha. Listo. Entonces, regáleme un segundo, voy a intentar agrandar esto otro poquito. Aquí. Bueno. Entonces, mi inercia para el cálculo de las deflexiones no va a ser ni la inercia bruta ni la inercia fisurada. Tiene que ser una combinación de ambas, ¿cierto? Entonces, la fórmula de la NSDR dice, la inercia va a ser el momento de fisuración sobre el momento actuante al cubo por la inercia bruta, más un factor que es 1 menos el momento de fisuración sobre el momento actuante al cubo por la inercia fisurada. ¿Listo? Mi factor momento de fisuración, momento actuante, ¿cuánto vendría siendo? Entonces, el momento de fisuración dijimos que eran 35.5 y el momento actuante por carga muerta, ¿sí?, vendría siendo 56.7. ¿Listo? Esa relación nos da 35.5 dividido entre 56.7, 0.6261. ¿Listo? Entonces, metiendo todos nuestros datos aquí a la inercia, a esta inercia efectiva, vendríamos a colocar la inercia bruta, el momento crítico, el momento último, la inercia fisurada que calculamos por acá abajo, y nos debe dar el siguiente valor. Entonces sería al cubo multiplicado por la inercia bruta, 0.003125, más, entonces, 1 menos ese factor elevado al cubo multiplicado por la inercia crítica, 1.1636 por 10 a la menos 3. Entonces a mí me está dando 1.645 por 10 a la menos 3 metros a la 4. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Señor. Para el momento actuante, ¿no se suma la de la carga viva y la carga muerta?
No, porque recuerde que yo les dije que la deflexión total va a ser la suma de dos efectos, el de la muerta y el de la viva. Entonces toca calcularlos por independiente. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces esta es mi inercia efectiva. ¿Cuánto vale la deformación en una viga simplemente apoyada? Es 5 WL a la 4 sobre 384 E por I. ¿Cierto? Entonces, calculamos esa deformación. Sería 5 veces la carga. La carga muerta vendría siendo 9 más 0.3 por 0.5 por 24, que en este caso da 12.6, ¿cierto? Multiplicada por la longitud a la 4 sobre 384 por el módulo de elasticidad, que son 4700 raíz de F'C, por la inercia, pero esta inercia tiene que ser mi inercia efectiva. 1.645 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Entonces mi deflexión por carga muerta vendría siendo 6 a la 4 sobre 384 por 4700 raíz de 21 por 1.645 por 10 a la menos 3. Vendría siendo 0.006 metros. Todo esto lo tienen que multiplicar por 1 sobre 1000. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí está en megapascales. Toca multiplicarla por 1000 para que quede en kilopascales. ¿Sí? Entonces por 1 sobre 1000. Y me dice que la deflexión por carga muerta son 0.006 metros. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Ahora, para la carga viva. ¿Qué cambiaría para mi análisis de la carga viva? Pues el momento último. En esta vez mi momento último serían 18.9. ¿Sí? ¿Qué cambiaría? El factor MSR sobre MA. ¿Sí? Vendría siendo 35.5 sobre M sub A, que vendría siendo 18.9. En este caso me da 1.87. ¿Ya? ¿Qué sucede? Si yo meto este factor aquí en mi expresión de la inercia efectiva, voy a tener un problema, y es que mi inercia efectiva va a ser mayor a mi inercia bruta. Entonces, cuando este factor dé mayor a 1, consideramos la inercia bruta. ¿Listo? Entonces pueden considerar la inercia bruta en esta parte. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? ¿Habría algún problema si lo calculamos con la inercia efectiva? Pues igual,
Exacto. Bueno, entonces, para irnos por el lado conservador, ¿sí? Yo voy a tomar la inercia efectiva, que es menor a la inercia bruta y me va a dar mayores deflexiones. Listo, esto es por el lado conservador del ejercicio. ¿Sí? Entonces mi deflexión por carga viva va a ser lo mismo. 5 por la carga W, que en este caso la carga viva era de 4.2, por la longitud al cuadrado sobre 384 por el módulo de elasticidad del concreto por la inercia efectiva, porque estoy tomando un factor de seguridad ahí. ¿Listo? Yéndome por el lado de la seguridad. Entonces mi deflexión por carga viva vendría siendo 0.002 metros. ¿Ya? ¿Qué me queda pendiente determinar? El factor de amplificación, que es simplemente psi sobre 1 más 50 ρ'. Este ρ' es la cuantía superior. Mi viga no tiene cuantía superior, entonces esto es 0. Y voy a diseñar para un periodo de diseño, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estructura o del diseñador, vamos a decir que es para 12 meses. Entonces, si es para 12 meses, mi factor psi de la tabla vendría siendo 1.4. Sobre 1 me da 1.4. Entonces, mi deflexión total vendría siendo el factor de amplificación de cargas sostenidas por la deflexión de la carga muerta más la deflexión de la carga viva. Vendría siendo 1.4 por 0.006, todo eso más 0.002. 0.0104 metros. Y esa va a ser la deflexión en el centro de la luz de mi viga. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? Bueno, regálenme un segundo. Entonces, ¿para qué me sirve ese cálculo de deflexiones? Entonces voy a ir a mi norma y me dice cuál es la deflexión máxima admisible calculada. Entonces, dependiendo de qué tipo de viga estemos diseñando, vamos a tomar uno de estos valores de deflexión. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de cubiertas o de entrepisos, podemos calcular la deflexión solo con la carga viva y tiene que ser menor a estos dos factores, 180 o 360. En nuestro caso, tenemos un sistema de entrepiso que está con elementos susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes, ¿cierto? Entonces, nuestra deflexión va a ser L sobre 480. Esa va a ser nuestra deflexión admisible. Si venimos a nuestro tablero, decimos lo siguiente. La deflexión admisible va a ser L sobre 480. ¿Sí? En nuestro caso sería 0.0125 metros. Nuestra deflexión total es menor
a la deflexión admisible. Entonces el diseño cumple. En caso de que no dé menor, nos toca entrar. Hay dos opciones: o aumento las propiedades, la sección de la viga, ¿cierto? Le pongo más altura. O, como mi viga, con sus 5 barritas, 5 octavos, ¿sí? Y voy a adicionarle un par de barritas arriba y un par de barritas abajo, como una viga de compresión, ¿cierto? Entonces, este sistema de una viga en compresión reduce las deflexiones. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras dos soluciones: o aumento el H o diseño una viga a compresión. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, vemos un ejemplito con el diseño de una viga en compresión. ¿Listo? Y de esa forma terminamos el módulo de deflexiones, de deflexión, del análisis de flexión, y la otra semana comenzaríamos con el análisis de fuerzas de corte. Entonces, recapitulando un poco, la próxima semana, perdón, nuestro primer examen quedaría para el 30 de junio. Entonces, la próxima semana 16 y 18 tendríamos clase normal, pero ya comenzamos con los temas de corte en estructuras. ¿Listo? El examen entra hasta lo que veamos el próximo jueves, que va a ser vigas con refuerzo a compresión sometidas a flexión. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno. Entonces, por favor, no se olviden de firmar su asistencia. Y si nadie tiene ninguna pregunta, nos veríamos el próximo jueves, muchachos. Preocupante que no tengan preguntas a esta altura del curso, pero entonces espero que para el jueves tengan una que otra duda de todo lo que hemos visto. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. Gracias. ¿Listo? Gracias, profe. No se olviden de firmar la asistencia, chicos. Que estén bien y que descansen y que repasen mucho. Voy a ver si encuentro algún tipo de video a este respecto en internet que les sea bueno, para que tengan otro punto de vista de las deflexiones. Gracias.